Conmemoramos un acto muy curioso en México, en su historia, porque la gesta del Batallón de San Patricio se da en 1847, una unidad de inmigrantes europeos que lucharon con el ejército mexicano ante la invasión de los Estados Unidos. Eran desertores del ejército gringo, integrantes principalmente de origen irlandés y alemán, pero también estaban inmigrantes de origen canadiense, ingleses, escoceses, polacos, franceses, italianos y algunos extranjeros que residían en México y que se les unieron. ¡Qué maravilla! Estos grupos, como los Tigres Voladores, o como aquel grupo que empleó Francia, ¿cómo se llamaba? La Legión Extranjera. No, yo me refiero a los pilotos. ¿Cómo? Lafayette. Lafayette. El escuadrón Lafayette. O la Cóndor alemana, que intervino en la Guerra Civil Española. Solo que a estos les pagaron más. Les decían, vénganse y les vamos a dar un terreno donde lo quieren, con vista al mar, en el bosque, y era una cuestión más que ideológica, era de religión. Eran católicos y no se llevaban con los estadounidenses que eran protestantes. Algunos soldados cambiaron de bando en el ejército en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, pero nunca en la historia de ese ejército se había formado una unidad de desertores en el ejército enemigo. Les llamaron mártires, había calles con esa denominación. Los mártires del 47. Ándale. Los miembros del batallón de San Patricio, capturados por el ejército, duras represalias. Los más duros combates que causaron más bajas a los norteamericanos, a quienes se enfrentaron antes de la declaración de guerra oficial, fueron azotados y marcados con hierro candente en la cara, con la letra D de desertores y sentenciados a trabajos forzados, y no les daban de comer. Tras la declaración de guerra fueron ahorcados en masa como traidores. Precisamente en el sitio donde se dio la batalla de Chapultepec, el 13 del mes de septiembre del 47, por órdenes de Winfield Scott, fueron ejecutados en el momento en que la bandera de Estados Unidos reemplazaba a la de México. Es uno de los episodios más extraños. Sí, y es la única vez que le ha pasado eso al ejército de Estados Unidos, de que todo un batallón se pase con el enemigo. Y es que fue muy criticada la guerra contra México. El propio Lincoln, que era legislador entonces, señaló que lo único que estaban ampliando era el territorio de los esclavos, de los esclavistas, que por eso se oponía a cualquier invasión a México. Todavía hay un museo de las intervenciones y se realiza una ceremonia en donde vemos aparecer gaitas, que es curiosísimo. Yo no me acuerdo qué día al mes salen.
Porque puntuales salen disfrazados y con su gaita. ¿Cómo disfrazados? Vestidos. A la usanza. Vestidos a la usanza. A la Sí. usanza irlandesa, que es con el tartán verde, en lugar del rojo, que es el escocés. Y tocan melodías pues tradicionales de Irlanda. Aquí hubo un panteón inglés, ¿se acuerdan? Que se convirtió con el tiempo en un jardín. Bueno, Por está allá, por el cine. Cosmos. Todavía está la bandera de Estados Unidos ahí, Lo que está es la iglesia, La que no es católica. ¿no? Pero sí se alcanza a ver la bandera ¿Sí? de Estados Unidos. Y ese, el Teatro al Aire Libre Ángela Peralta. No. Ese está en Polanco. También el de ahí es Ángela Peralta. ¿Ah, sí? Porque ahí actuamos en alguna ocasión con el grupo de los domingos. No me acuerdo. Puede que sí. Si tú lo certificas así, como testigo presencial. Sí. Era un panteón ya abandonado prácticamente, ¿no? Sí, ya tenía muchos años cerrado y además ya no recibía visitas porque hay otros que son muy antiguos, pero siguen recibiendo visitas por lo menos así de curiosidad. Y ese ya estaba, pero la petición de las autoridades extranjeras era que se respetara la capilla. Y Eso permaneció fue. en esta. Sí. Ahí está. De 65 años de Coyoacán, María del Rosario Quirós Zaragoza. El concierto de gaitas se realiza todos los meses el primer domingo a las 5 de la tarde en el Museo de las Intervenciones en Churubusco. Y no van disfrazados, van vestidos con el traje original los gaiteros. Sí. Dijo Anaya, si hubiera parque, No estuvieran ustedes aquí. María. Así es. Les enseñó las resbaladillas, los columpios. Los juegos Sube y nuevos de baja. plástico. Ahora con la Ese falta de es el estacionamientos decimos, si hubiera parking, no estaríamos aquí. Que es distinto. está retratada esa hazaña en una película muy curiosa Sí. con Pedro Infante, que casi era un conscripto a esa edad. Es verdad. Y también hubo una versión de Estados Unidos con Berenger. ¿Sí? Sí, el artista. Daniela Romo. Daniel Ah, sí. Sí, está muy light, como dicen, de algunas cosas muy ligeras. Parece telenovela. Sí. Sí, sí es cierto. Tom Berenger. Ándale.